Entonces, este hombre, este psiquiatra, descubrió que estas criaturas huían de cualquier lazo afectivo, ¿no? Empezó a desarrollar una serie de teorías que son las que establecieron posteriormente la relación entre el apego y el amor, y depende del tipo de apego que tú hayas tenido en la familia, pues vas a tener diferentes formas de relacionarte, ¿no? El ambivalente, el evitativo, el huidizo, el saludable, y todo esto, para bien o para mal, está marcado en nuestra infancia, ya incluso, ¿no? Bueno, llegando a la adolescencia, pero ahí ya tenemos ya un criterio más formado, ¿no? Pero los apegos, que yo he dado mucha importancia en el capítulo del amor y he puesto ejemplos para que los lectores puedan situarse en alguno de ellos, para después comprenderse a ellos mismos y decidir, bueno, pues si quieren cambiar esto o si no, porque muchísimas relaciones terribles, patológicas, destructivas, pues muchas veces la persona dice, es que no lo entiendo. O sea, es que yo no sé qué está pasando. Bueno, pues a veces, lo único que hay que hacer es situarnos ante diferentes modelos de formas de amar, ver con qué características nosotros nos relacionamos y, por supuesto, pues después, con esta información en la mano, pues tomar la decisión de modificarla, porque si hablamos de la felicidad como el mayor anhelo del ser humano, pues el amor desde luego no lo es menos. Difícilmente no, es imposible ser feliz si no amas, ¿no? Y aquí, pues claro, no me estoy refiriendo solamente al amor de pareja, indispensable también para ser feliz. Como verán, no se va por las nubes María José Bosch en su libro, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es una semblanza de lo que en este libro existe, y son enseñanzas muy concretas y muy prácticas que a todos nos van a venir muy bien, por supuesto. Pero hay otro capítulo que me da la sensación que has intentado reducir a un solo capítulo lo que podría haber formado parte de otro libro, que es el miedo. Wow, ya lo creo. Y tanto que sí. De hecho, fíjate, al principio, cuando yo planteé la idea de este libro, el índice no tenía nada que ver, bueno, tenía que ver, pero no tanto, ¿no? Como el que finalmente ha salido publicado, porque yo en los miedos quería hacer una introducción al miedo, que bueno, ingenua de mí, pensé, bueno, una introducción son 2 páginas, pensé yo, ¿no? Digo, y después lo que voy a hacer, pues voy a desgranar los miedos fundamentales, ¿no? El miedo al amor, el miedo al compromiso, el miedo a la muerte, el miedo al paso del tiempo, el miedo a envejecer, ¿no? Bueno, tanto el miedo a decir no, el problema de asertividad. Y claro, en la medida en la que yo iba escribiendo ese capítulo y me daba cuenta de que la introducción eran ya 40 páginas, pues claro, ya si hubiera seguido el mismo método que pensaba, como tú con tan buen criterio has dicho, pues solamente el miedo hubiera copado absolutamente todo el libro. En cualquier caso, lo mismo sirve de idea, ¿no? Quizá para un trabajo posterior. Es que creo que el miedo y el amor son las 2 emociones más importantes, ¿no? Con amor se puede vencer esa negatividad, esa parte negativa, ¿no? Que nosotros hacemos de otras emociones, y el miedo nos puede paralizar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el miedo. El miedo nos protege, y yo creo que tampoco hay que ser Juan sin miedo, porque no creo que exista nadie que no tenga miedo. Como también describe el filósofo José Antonio Marina en su magnífico libro Anatomía del miedo, el hombre ha inventado una nueva forma, ¿no?, de enfrentarse al miedo, y es negándolo. Sí. Diciendo que no existe. Pero es mentira. Tú puedes decir, yo no tengo miedo, pero todos tenemos miedo, gracias a Dios, somos humanos. Está el miedo que nos protege, el miedo porque si no el niño nunca hubiera llegado a ser mayor, ¿no?, tal y como son. Pero luego está ese otro miedo destructivo que tiene que ver exclusivamente con los fantasmas de nuestra mente, ¿no? Miedos que nos impiden realizar nuestros sueños, miedo que nos impide conocer a otras personas, miedo que nos impiden marcharnos de lugares que a lo mejor nos están haciendo la vida imposible, ¿no? O cuando menos no nos satisface, pero existe ese miedo, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no es una cuestión de cobardía ni de valentía, ¿no? No es valiente el que no tiene miedo. Quien verdaderamente es valiente es aquel que, teniendo miedo, es capaz de saltar por encima de él, porque al otro lado del miedo
siempre hay algo, hay un mundo mejor. De todas maneras, María José, fíjate bien en algo, y es que ciertamente la persona consciente de sus miedos los puede combatir porque los palpa, Claro. los visualiza incluso. Pero existe un miedo inconsciente. Personas que se creen que no tienen miedo a nada y tienen miedo a mucho. Claro. ¿El miedo inconsciente cuál es? Pues no sé. Ese miedo inconsciente que está palpitando en la propia sociedad. Ponemos puertas blindadas. El negocio del miedo, fíjate. Hacemos seguros de vida porque tenemos miedo. Y el miedo al desempleo, a la carestía de vida, a la amenaza de guerra, es un miedo inconsciente que la propia sociedad va inculcando en nosotros y que apenas lo percibimos, pero que nos está destrozando. Un enemigo invisible que está ahí. Y tú también, en el libro, en este capítulo, algo dices de esto. Sí, pero por encima de lo que yo digo, permíteme, al hilo de ese comentario, recomendar un libro extraordinario que efectivamente habla de manera magistral de esos miedos a los cuales tú has hecho referencias, El país del miedo, de Isaac Rosa, un magnífico autor y un libro que a mí también me ha sido de extraordinaria utilidad, ¿no? Claro, yo fundamentalmente en este libro no hablo de al miedo que nos protege y al miedo sano, al miedo amigo, pues nada, le dedico media página, lógicamente, ¿no? Las 49 restantes, pues se las dedico al miedo patológico, al miedo enfermizo, al miedo de los fantasmas. Y fíjate, sobre todo a esta hora, ¿no?, en la que estamos, a las 4:54 de la madrugada, por la noche todos sabemos que los miedos se magnifican. Todos lo sabemos. Que cuando después llega el amanecer, hay una luz que los ilumina. Pues como cuando éramos pequeños y teníamos miedo y nuestra madre nos encendía una luz y ahí desaparecían porque nos dábamos cuenta de que no existían monstruos en la habitación. Mamá nos había dejado la luz encendida y la puertecita abierta y nos quedábamos dormiditos, ¿no? Pues de mayores es un poco lo mismo. Cuando estés asustado, muchos de esos miedos provienen de la oscuridad. Pon un poco de luz, como cuando eras pequeño, ¿no? Ilumina y te darás cuenta de que no estás rodeado de tantos monstruos como crees, ni tienes a tu alrededor tantas personas que quieren destruirte, que no, que la vida es mucho más hermosa, mucho más bonita, mucho más plena, que solamente hay que poner un poquito de luz y los fantasmas se desvanecen, ¿no? Como el día termina en la noche, ¿no?, en las tinieblas y sin embargo la noche se rompe en el amanecer. Es un final muy hermoso. Yo creo que el miedo tiene mucho de eso, ¿no? De la luz que tú pongas, de lo que ilumines,